Oye, ¿a ti te gustaría venir, Blanca, algún día en chofer a trabajar con chofer? ¿Te imaginas? Qué gusto. Sí. Ay, que me lleven, sí, claro. Pues mira, yo igual vengo mañana con chofer. Yo también quiero. Lo que pasa es que conozco uno, pero Sí. no sé si me atrevería yo a montarme en su coche. ¿Por qué? ¿Te lo presento? Sí. Sí. Un fuerte aplauso para Diego Peña. ¡Hombre! Bueno, menudo chofer. Oye, vamos al coche. Vamos al coche. en coche. Tú de ¿Sí? copiloto. Te conduzco Sí. yo, venga, Conduce sí. tú, Bea, mejor que me Ay, fío qué más. bien. No es por Más que nada, nada porque Diego, pero... yo voy mirando- Que Bea conduce muy bien. El cinturón, por favor, chicos. Ay, sí. Cinturón. Y yo conduzco Importantísimo. fenomenal. Hola. A ver. Hola, ¿qué tal? Venga. Diego, Oye, Yo pongo la música. cómico y ahora... Ahora chofer. Ahora chofer. No sabíamos ¿Ya esta ves? faceta tuya. Pues así es, así va cambiando la vida. Hay que pluriemplearse. Qué bien. Y quita embrague, bien. Sí, Que si no, que estaba mirando en el retrovisor. Que si no vamos. se Venga, cala. vamos. Vale. O sea, ahora eres chofer, pluriempleado, pero es porque el nuevo concurso de los que nos vamos a reír en Aragón TV. Cuéntanos. Nuevo concurso de Aragón Televisión. Aquí girando, Ay, ¿eh? sí, Vale. sí, voy para el otro lado. Eso. Nuevo concurso de Aragón Televisión, muy divertido, que es lo Sí. importante, que es para pasárselo bien, para que concurse todo el mundo, puede participar cualquiera, son preguntas muy facilitas. Y el coche, lo que tiene de particular es que te puede ir haciendo alguna travesura. A ver. Este Es un coche coche es muy especial. cómodo, es un coche muy especial. Es un coche muy especial, entonces si fallas las preguntas, pues te va a hacer pues un calambrazo, alguna... ¿Qué me estás contando? Sí, hay ¿Sí? pequeñas travesuras para todo aquel que se apunte, que se puede apuntar todo el mundo que quiera, por supuesto, y todo el mundo que quiera pasarlo bien. A ver, tengo entendido que una de las pruebas es... ¡Uy! Mira. ¿De verdad? Ahora Hombre, vamos con la claro. prueba, pero yo veo esto y mi pregunta es, ¿yo qué gano si me dejo hacer esto? Hombre, pues dinerito, ¿Yo qué gano? dinerito, que es lo, bueno, que es lo por lo menos. importante. Ay, espera, ¿vale? que no tengo que- Lo importante es querer pasarlo bien y luego pues acertar las preguntas. Yo te voy a buscar donde quieras, porque yo soy un chofer muy profesional, Sí, y te no voy a lo buscar dudo. donde quieras. Y luego pues lo importante es acertar las preguntas, No corras tanto, bien. llevarte dinerito. Y si las fallas, pues puede haber algún problema, claro, pero solo si fallas, solo si Sí. fallas. Que no es la idea. ¿Quieres que juguemos? Venga, Vamos a jugamos. jugar, vamos a Venga, jugar. porque una de las pruebas que tenéis preparadas es ver vídeos y adivinar cómo terminan. Ajá, más sí. o menos. Vamos Sí, a sí. jugar. Venga. yo leo. Adelante, vídeo. Yo leo, porque mira, te vamos a poner un vídeo en el que Lady Ámbar es una cantante zaragozana que vino a nuestro sofá amarillo a ser entrevistada y Jesús le planteó una pregunta muy lógica, que era ¿por qué te llamas Lady Ámbar? ¿Vale? Tenemos tres opciones. Venga. Vamos a ver el vídeo, vamos a ver ese trocito Eso es. y te planteamos las tres opciones. Tenemos unas cuantas cosas que ha hecho Lady Ámbar que enseguida nos va a contar qué son. ¿Cómo te llamo? ¿Ana o Lady Ámbar? Lady Ámbar. Lady Ámbar. ¿De dónde viene este nombre artístico, Lady Ámbar? ¿De dónde viene? Uy. Tres opciones, te doy. Y tres además lo habéis opciones. parado en su mejor momento. Y no Claro. tenemos descargas eléctricas, así que no te quejes. Pues me relajo. Mira, primera opción. Siempre lleva una piedra de ámbar en los conciertos. Ajá. Segunda opción. Ámbar, la que antes era Tamara, fue su acuerdas? inspiración en el mundo de la música. No cambie, Toma ya. no cambie. Venga. Y porque desde niña lo único que bebe es cerveza. Piénsatelo muy bien, ¿eh? Ay, me lo pienso, Diego. me lo pienso. Pero yo creo que... Venga, me la voy a jugar a que Ámbar fue su inspiración en la música. Eso te gustaría a ti. Esa Vamos es a la que me verlo. gustaría a mí. Vamos a verlo, vamos a Esa es la verlo. que me gustaría a mí. Pues viene de que desde jovencita lo único que bebo es cerveza. No me lo sigas contando. Entonces, Ahora mismo te haría el sillón. ¿No? Y entonces, si fallamos en este nuevo concurso de Aragón Televisión, ¿qué pasa? Si ahora puede, tú eres pasar, puede el- pasar cualquier cosa, puede pasar te puede pasar? venirte un chorrazo a la cara, ¿Chorrazo? puede darte un calambre, pueden pasar un montón perdón, que de freno. cosas. ¡Uy! Pero por vea, favor, Lo por siento, que es favor. que ha frenado el de Avisa. delante. La culpa es del de delante siempre. Siempre, Madre siempre. mía. Ay, pues mira, yo es que pensaba que era el único que bebía cerveza, pero de verdad. Pero al volante no. No, Al volante no, al tenemos volante ahí un nunca, al volante chofer. nunca. Oye, ¿qué Solo tiene las que hacer una actuaciones. persona que quiere montarse en tu coche y que le lleves, pues por ejemplo, al trabajo, a hacer la compra? Pues si quieren que les vaya a buscar a cualquier punto de Aragón, tú llamas desde cualquier sitio, desde Utebo, desde Alagón, que oye, que quiero ir a tal sitio, pues llamas al chofer al 976-362-390, que es el número Repite, de repite. teléfono, 976-362-390. Muy bien. importante. Y yo le cojo el teléfono y le digo, ¿dónde quieres ir? Pues venga, vamos para allá. Y le hacemos pues tres pruebas, una musical, Ajá.
que tendrá que continuar así una canción, puede tocarte cualquier canción, así conocida, La Barbacoa, El Chiringuito, cualquiera de estas. Luego una de vídeo, como hemos visto ahora, y luego una final que es un doble o nada en el que hay muchos nervios y mucha tensión y te puedes llevar el dinerito o pues irte a casa con los bolsillos vacíos y con la cara pues así. Y oye, si yo te llamo y te digo, oye, llévame al trabajo, que voy así justa y así pasamos un buen rato y tal, pero claro, me echas nata por encima, me electrocutas y luego, ¿cómo llegas no al sé, trabajo? y al final encima no gano un duro o un poquito de dinero, ¿cómo llego yo a trabajar? ¿Esto cómo lo tenéis planteado? Bueno, si llamas tú, a lo mejor tenemos un poco de piedad. Pero No esa es la gracia del chofer, esa es la gracia del chofer. Que luego tú tienes que explicarle a tus compañeros de trabajo lo que te ha pasado o, lo que, o por qué vas así con estas pintas al trabajo. Claro, se lo tendrías que explicar a todos los telespectadores.